lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1801, Un nuevo hogar. Sunny cruzó el umbral y entró en la gran sala del antiguo templo. Fue tal como lo recordaba. La vasta sala estaba desolada y vacía. Su techo se había derrumbado parcialmente, dejando entrar los elementos. Había montones de escombros en el suelo, cubiertos de nieve y hielo. Cascadas de luz de la luna caían a través de los agujeros en el techo, impregnando el oscuro salón con un esplendor hermoso y de otro mundo. Sombras profundas rodeaban la luz plateada, sin atreverse a tocarla. Todo estaba en silencio. Sunny respiró hondo. Casi había esperado encontrar los huesos del rey de la montaña en el suelo, donde había sido desgarrado por la sombra, pero no había ninguno. La sala desolada estaba vacía. Envolviendo el templo con sentido de sombra para asegurarse de que no hubiera peligro, Sunny dio un paso adelante. El hielo se rompió con un sonido frágil bajo las suelas de ónix de sus botas blindadas, y las antiguas sombras se agitaron, extendiéndose hacia él con regocijo reverente. Rodeado de ellos, como si llevara una capa de oscuridad, caminó hacia el altar. Solía ser una sola losa de mármol negro, lo suficientemente larga y ancha como para que un humano se acostara cómodamente. O tal vez no tan cómodamente, si hubiera sido un altar de sacrificio. No importaba ahora, de todos modos, porque el altar estaba roto. La gran losa de piedra negra se había roto, y estaba tirada en el suelo en varias piezas. Eso era lo único en el templo que había cambiado. Sunny estudió el altar roto por un tiempo, su rostro lentamente se hizo más pálido. Había demasiados misterios rodeando esto lugar. Se concentró, tratando de recordar todo lo que sabía sobre la primera pesadilla, él, dioses muertos y los secretos del panteón caído. Y luego, sus ojos se abrieron. De todo el conocimiento que Sunny había aprendido en su vida, de todas las piezas de información reunidas en su memoria, de repente se destacó un recuerdo que Sunny nunca había considerado muy significativo, y no tenía razón para hacerlo. Fue la evaluación que el hechizo le había dado después de la primera pesadilla. No la parte importante que tenía que ver con la valoración, sino más bien el resumen ligeramente poético que había estado allí aparentemente por capricho, para agregar algo de sabor. De pie sobre el altar roto, Sunny susurró, un esclavo sin nombre ascendió a la montaña negra. Tanto los héroes como los monstruos cayeron de su mano. Inquebrantable, entró en el templo en ruinas de un dios olvidado hace mucho tiempo y derramó su sangre sobre el altar sagrado. Los dioses estaban muertos, y sin embargo escucharon. El templo de un dios olvidado hace mucho tiempo. Inhaló profundamente. En aquel entonces, Sunny había sido un niño ignorante de las afueras. Sabía muy poco sobre el mundo, y mucho menos sobre sus mayores secretos. Él no había sabido quién era el dios olvidado, y por lo tanto, no había prestado atención a estas palabras. El hechizo nunca los había pronunciado después de eso, y ni usó ni tradujo las runas que describían a la deidad perdida. Por supuesto, Sunny miró alrededor del templo en ruinas. ¿Por qué se había hecho su sacrificio a todos los dioses? Tal vez porque este templo había sido construido en el tiempo antes de que los recuerdos del séptimo dios fueran golpeados por el mundo. También fue consagrado para adorar a Dios del sueño, y por lo tanto, cuando Dios del sueño se olvidó, el templo también se olvidó. Porque adorar al Dios olvidado estaba prohibido. Al igual que adorar a los demonios, sus hijos, era. Aún. Sunny estaba seguro de que había algunos que habían ignorado la voluntad de los dioses y habían puesto su fe en Dios olvidado a pesar de ello. De lo contrario, Scaler no habría escuchado historias de peregrinos que escalaban la montaña negra en la antigüedad. El templo del dios olvidado. Sunny miró alrededor de la gran sala con una expresión complicada. Él mismo fue olvidado por el mundo, por lo que no fue difícil sentir una sensación de parentesco por esta ruina triste. Suspiró y miró una última mirada al altar. Había sombras profundas enclavadas profundamente debajo de él, así que Sunny sabía que el templo se extendía bajo tierra. Nunca tuvo la oportunidad de explorarlo durante la primera pesadilla, así que fue agradable tener una oportunidad ahora. Tenía curiosidad por ver qué descubriría. Aún así, dejaría este lugar y continuaría hacia Godgrave pronto. No había tiempo que perder. Antes de eso, sin embargo, Soleado se congeló. Fue porque tenía algo familiar al mirar el altar roto. Espera. De ninguna manera. Puede ser. La losa destrozada de mármol negro emitió una sensación sutil, pero muy familiar. Sunny miró en silencio. Era una puerta de enlace. Al principio se había perdido ese hecho, pero ahora que estudiaba el altar roto más cerca, no había duda. Se sentía exactamente como el del santuario de Noctis, el círculo de la cadena en la torre de marfil y el rúnico en la aguja carmesí. ¿Y si el altar se hubiera convertido en una puerta de entrada? Sunny miró a su alrededor una vez más. Entonces el templo sin nombre era ahora una ciudadela. De repente, quería reírse. ¡Qué adecuado! Era un trascendente y sin hogar. La mayoría de los santos, sin embargo, generalmente tenían el control de una ciudadela, gobernándola a instancias de su soberano. Hubo excepciones, por supuesto, como Saint Ives, que había perdido el santuario de Noctis y había sido exiliado a la Antártida con todo su clan. Afortunadamente, Whitefeather estaba mucho mejor ahora.
El propio Sunny no sirvió a ningún soberano, y ni siquiera estaba seguro de si podía tomar posesión de una ciudadela. Las ciudadelas fueron creadas por el hechizo, después de todo, así que no sabía si controlar una era algo que solo un portador del hechizo podía hacer. Valió la pena intentarlo, aunque dudó por un tiempo. Entonces, dudó un poco más. Derecho. Pero, ¿cómo reclamo realmente una ciudadela? Si había un manual de instrucciones para ser un santo, Sunny nunca había recibido uno. Después de pensar por un tiempo, se retrajo del manto Onix, desnudó su antebrazo y ordenó a la concha Onix que redujera la resistencia de su piel allí. Luego, se cortó el antebrazo con la uña. No pasó nada. Dejando escapar un suspiro frustrado, Sunny también ordenó a Bloodwave que liberara unas gotas de sangre. ¿Por qué era tan difícil sangrar un poco? Varias gotas carmesíes cayeron sobre el altar roto y rodaron por la superficie de uno de los fragmentos negros. No hubo reacción. Una vez más, no pasó nada. Sunny se rascó la parte posterior de la cabeza. El pequeño corte en su antebrazo ya se estaba curando, y en poco tiempo, desapareció por completo. En ese momento, también se le ocurrió otra idea. No puede ser tan simple, ¿verdad? Sintiéndose incierto, Sunny respiró hondo y silenciosamente lanzó la correa que lo conectaba con la torre de marfil. Luego, se concentró en su alma y comenzó el proceso de colocar una nueva. Tenía la sospecha de que era muy simple reclamar una ciudadela. Todo lo que un portador del hechizo de pesadilla tenía que hacer era convertirse en un trascendente y usar la puerta de enlace para regresar al mundo despierto. Luego, quedarían anclados a esa puerta y, por lo tanto, tomarían posesión de la ciudadela. A menos que ya se haya afirmado, por supuesto, en cuyo caso un santo más poderoso tomaría el control. Sin embargo, Sunny no era portador del Nightmare Spell, por lo que tuvo que pasar por el proceso manualmente. En lugar de permitir que el hechizo lo uniera a la puerta de enlace, tuvo que crear ese vínculo él mismo. Y así, él estaba colocando una correa. Capítulo 1802. Restauración. El concepto llamado Tether por maestros y santos era algo misterioso, pero simple. Era una especie de huella que uno podía dejar en el mundo usando su esencia. El lugar marcado por la huella era donde el alma de uno estaba anclada al mundo. Los maestros solo podían imprimirse en el mundo despierto, pero los santos también podían imprimirse en el reino de los sueños. Además de eso, las ataduras colocadas por los santos eran mucho más expansivas y profundamente arraigadas en el tejido del reino que las colocadas por los maestros. De hecho, Sunny estaba bastante seguro de que eran cosas completamente diferentes. Era solo que ambos tenían el mismo propósito, por lo que los humanos solo usaban la misma palabra para ambos. La razón por la cual las ataduras trascendentes eran mucho más robustas que las ascendidas era debido a la naturaleza de los santos. El alma de un santo estaba conectada al mundo, y así, interactuaba con el mundo mucho más cerca. Por ejemplo, los santos podrían absorber la esencia espiritual de su entorno. En casos raros, también podrían verter la esencia de su alma en el mundo. No había necesidad de mencionar cuán vital era el primero, pero el segundo era más o menos inútil. La esencia del alma se disiparía rápidamente si no se vierte en un recipiente especial, como una memoria, por ejemplo. Sin embargo, una vez que era necesario empujar la propia esencia al mundo fue el proceso de crear una correa. Si se manipulara de una manera especial, la esencia dejaría una huella en el área donde se había desatado antes de disiparse. Esa huella era la correa, y dado que mantenía una débil conexión con el alma del santo, era posible tirar de la conexión para pasar entre reinos y regresar al lugar donde se imprimía el alma. Solo dos correas podrían existir a la vez, una en cada mundo. Era necesario romper la conexión con el viejo antes de crear uno nuevo. Bueno, en el caso de Sunny, cada una de sus encarnaciones podría colocar dos propias. De todos modos, eso era lo que Sunny estaba haciendo ahora, estaba empujando su esencia al mundo y controlando su flujo para crear una huella. El proceso tomó algún tiempo y fue bastante arduo. Sin embargo, no lo estaba haciendo a ciegas. En lugar de permitir que su esencia cubriera el área libremente, trató de concentrarla toda en un lugar aislado. A saber, la puerta del antiguo templo. Pronto, su correa comenzó a tomar forma. Y luego, sucedió algo inesperado. Parecía haber una reacción extraña entre el Gateway y la correa de formación. Era como si los dos hubieran sido creados para existir juntos todo el tiempo. No solo la tensión en Sunny disminuyó significativamente, como si el proceso hubiera cobrado vida propia, sino que también sintió que la huella se estaba volviendo más profunda y también diferente de alguna manera. Al mismo tiempo, Sunny sintió que algo cambiaba dentro de su alma. Era como si se estuviera estableciendo un vínculo místico, conectándolo con el antiguo templo. Él se sintió muy extraño. Buceando en el mar del alma, Sunny vio que la vasta extensión de agua quieta aún no existía. En cambio, estaba surgiendo, hirviendo casi, con grandes olas rodando sobre la superficie oscura. Como si alguien hubiera arrojado una enorme roca al agua negra, enviando ondas que se extendían por la silenciosa extensión de su alma. ¿Qué? Mientras Sunny observaba, asombrado, el agua en el corazón del mar del alma repentinamente se espumó. Y luego, un edificio negro familiar se levantó de debajo de las olas. La réplica perfecta del templo sin nombre,
como había sido antes de que su techo se derrumbara y sus puertas se rompieran, se elevó lentamente desde las profundidades sin luz de su alma, bañándose en el oscuro resplandor de sus 6 núcleos de alma. Muy pronto, las aguas crecientes se calmaron, y el mar del alma se calmó y se cayó una vez más. Era como si nada hubiera pasado. Solo. Había un gran templo de piedra negra parado en el agua quieta ahora. Sunny lo miró con los ojos abiertos. I'll be damned, eso fue bastante genial. Lamentó no estar conectado al hechizo una vez más. Sunny podía sentir una profunda conexión con su recién reclamada ciudadela, pero no sabía qué podía hacer con esa conexión y para qué estaba destinada. Si todavía fuera portador del hechizo, habría runas esperanzadoras que lo guiarían a la comprensión necesaria, sin duda. Pero, de nuevo, el hechizo ni siquiera explicó los encantamientos de los recuerdos que creó para los más despiertos. ¿Quién sabía lo útil que habría sido en el caso de una ciudadela? Sunny sabía que tendría que explorar e investigar este asunto personalmente. Hasta entonces, sin embargo, ¿qué hago ahora? No había estado planeando venir en posesión de una ciudadela desconocida. Gobernar uno no estaba en sus planes. En este momento, estaba en medio de viajar a Godgrave. Después de dudar por un tiempo, Sunny suspiró. Bueno, lo que sea. Puedo pasar unos días aquí. Tener una guarida secreta a la que regresar no dolería, de todos modos. Su cuerpo original estaba anclado en el templo sin nombre ahora. Entonces, no tuvo más remedio que considerarlo en sus planes futuros. Sin embargo, había un lado positivo en la situación inesperada. Al menos, Sunny ya no estaba sin hogar. Varios días después, Sunny estaba sentado en los escalones del templo sin nombre. El sol viajaba a través del cielo azul claro, y la nieve que cubría el pico de la montaña brillaba con su luz. Había una expresión aturdida en su rostro. Las otras 5 encarnaciones descansaban en los escalones inferiores, jadeando fuertemente. Uno se frotaba cansadamente los hombros. Otro se apoyaba en una escoba hecha manifestando sombras. Un tercero estaba esparcido sobre la piedra negra, mirando perezosamente al cielo. Había uno que estaba vertiendo agua sucia de un cubo, y otro que los estaba mirando con desdén. Habían estado ocupados limpiando el templo durante los últimos días. La limpieza estaba terminada en su mayoría, pero la reconstrucción ni siquiera había comenzado. Sunny sabía que necesitaría piedra especial para reconstruir el techo roto. Podría recoger algunos de la catedral en ruinas de la ciudad oscura, madera durable para las vigas. ¿Tendría que visitar el bosque quemado de nuevo para cosechar algunos? Afortunadamente, fue bueno en todas las cosas que tienen que ver con la artesanía, no solo por la experiencia y la práctica, sino también por Von Weave. Sus dedos eran diestros y receptivos, como los de un maestro artesano. Cualquier herramienta que necesitaba, mientras tanto, podría manifestarse desde las sombras. Sin embargo, el alcance del trabajo que tenía que hacerse para restaurar el templo sin nombre a un estado decente no era la razón por la cual Sunny estaba espaciándose en este momento. En cambio, la razón fue el descubrimiento hecho por su cuerpo original. Mientras los avatares habían estado ocupados con la limpieza, había explorado su nueva ciudadela. Por supuesto, había descubierto el círculo místico en el templo subterráneo casi de inmediato. Sin embargo, le tomó un tiempo descubrir qué hizo ese componente. La comprensión instintiva de su propósito estaba oculta en la conexión que Sunny compartió con la ciudadela. Así que, puede moverse. Levantó la mirada y estudió el pico desolado de la montaña. Sunny asumió que el templo sin nombre había sido construido aquí, y se preguntó qué locura obligó a los constructores a llevar el gran peso del mármol negro a la cima de una montaña imponente. Pero ahora, sabía que el antiguo templo había sido construido en otro lugar, y se había quedado en otro lugar, antes de aparecer en este pico de la montaña un día. También sabía que podía moverse de nuevo, ahora que tenía un dueño una vez más. Poco a poco, se formó una idea audaz en su mente. Sunny se demoró un rato, luego miró sus avatares y estudió cada uno por unos momentos. Finalmente, su mirada aterrizó en la sombría encarnación. Sonrió. Hagámoslo de esta manera entonces. Algún tiempo después, una conmoción repentina perturbó la paz mortal de Godgrave. Una figura oscura en una armadura de ónix alcanzó el borde del esternón del dios muerto, cubierto de ceniza y sangre. Detrás de él había un rastro de carne cortada y cuerpos rotos. La cara del hombre estaba escondida detrás de una máscara feroz tallada en madera negra. De pie en el precipicio de una gota abisal, miró en silencio, sin prestar atención a una ola de abominaciones que se precipitaban hacia él desde atrás. Entonces, un gran templo construido de mármol negro estaba de repente parado en la llanura ósea. Cuando el hombre que llevaba la máscara demoníaca se volvió, 3 guerreros vestidos con la misma armadura de ónix salieron de la oscuridad bajo los aleros del templo negro. Siguió un elegante caballero de piedra, empuñando una hoja negra y un escudo redondo. Entonces, un demonio plateado forjado en las llamas del infierno, un corcel tenebroso envuelto en el manto de pesadillas, y una enorme serpiente con escamas de ónix. Los moradores oscuros del templo negro enfrentaron la marea de abominaciones con calma, y unos momentos más tarde, más sangre fluyó sobre la superficie blanca del hueso antiguo. Una gran oscuridad se extendió, ocultando el campo de batalla del cielo nublado. Al mismo tiempo, muy lejos. A una joven mundana se le enseñaba a matar criaturas de pesadilla por una sombra excéntrica. Y más aún.
Una caravana comercial se acercaba a Bastión. Docenas de vagones muy cargados rodaban por la carretera, empujados por monstruosos ecos. Una fuerza considerable de despertar estaba flanqueando la caravana, protegiéndola de los peligros del reino de los sueños. Sus expresiones eran claras ahora que la ciudad del lago estaba a la vista. Un joven guapo con piel de porcelana y ojos de ónix estaba sentado en la cama de uno de los vagones, apoyándose la espalda contra una caja de madera y mirando hacia adelante con una hermosa sonrisa en sus labios. No parecía tan fuerte, y llevaba un elegante manto negro en lugar de una armadura duradera. Lejos, la impresionante silueta de un gran castillo se estaba revelando lentamente desde las brillantes aguas de un lago claro. El joven lo miró por un tiempo, luego miró hacia abajo, a su sombra. Parece que hemos llegado. La sombra lo miró fijamente, luego se encogió de hombros indiferentemente. Sonrió. Sí, yo también lo creo. Diciendo eso, el joven levantó la vista, a la silueta de una torre blanca flotando en el aire sobre el castillo. Su rostro se volvió melancólico por un momento, y luego miró hacia otro lado con una vista tranquila. Ah, es tan bonito, condenación. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas. Agradecemos donaciones y apoyo.